Una de las decisiones más importantes que vamos a tomar al momento de hacer nuestras fotografías es dónde vamos a colocar nuestra cámara. Más allá de que vayamos a componer con regla de tercios, que vayamos a utilizar un tipo de luz, que vayamos a utilizar ciertos valores, parte de la esencia de la fotografía tiene que ver con cómo nosotros vemos el mundo. Y esto también se ve reflejado en la planimetría y la angulación. La planimetría hace referencia a los planos que utilizamos en la fotografía y que de hecho se utilizan muchísimo en el cine. Y la angulación, que es el ángulo en el que vamos a tomar la fotografía. Vamos a ver uno por uno de la forma más sencilla que se puede y vamos a entender por qué son tan importantes. Dentro de la planimetría que podemos utilizar tenemos estas disposiciones. El plano general, bueno, tenemos algunas más, pero estas son las que se utilizan principalmente. El plano general, donde la persona entra desde pies a cabeza, tomando en cuenta tener aire, tanto arriba como abajo. El plano americano, que este plano es muy interesante y se llama plano americano o plano western, porque corta justo arriba de las rodillas. Este plano se inventó para que en las películas del viejo oeste pudieran incluir las pistolas de los vaqueros para que se pudieran ver. Entonces por eso se llama plano americano o plano western. El plano medio, que corta justo por la mitad de nuestro sujeto. El plano medio corto, que corta justo a la mitad del pecho. El primer plano, que corta justo por los hombros y deja aire tanto arriba como abajo del mentón al cuello. El primerísimo primer plano, que corta justo donde inicia la frente y donde empieza el mentón. Y el plano detalle, que es un plano donde la composición está centrada solamente en un objeto muy pequeño o un detalle. Aparte de esto tenemos algunas composiciones un poco más amplias, como el gran plano general, donde tenemos muchísimo más espacio y nuestro sujeto no ocupa toda la fotografía. Y tenemos algunos planos donde son plano conjunto, plano entero, etcétera, donde involucran más personas. Pero para fotografiar objetos, personas, animales e incluso paisajes podemos guiarnos de esta planimetría. ¿Por qué es importante conocer la planimetría? Porque existe la siguiente regla dentro de los planos fotográficos. Mientras más cerrado es un plano, más emoción contiene. Y mientras más abierto es un plano, más información contiene. Esto es muy importante porque define mucho de la narrativa que va a tener nuestra fotografía. Si nosotros tenemos un plano muy abierto, tenemos mucha información, pero poca emoción. Tenemos mucha información de la ropa, del cabello, del ambiente, de la iluminación, etc. Y a medida que vamos cerrando más el plano, concentramos mucha más emoción, hasta que llegamos a un primerísimo primer plano, donde la emoción es mucho más fuerte que la información del plano. Y un plano detalle, si es por ejemplo un plano detalle del rostro, ni se diga, es una imagen que está muy cargada de emoción. El principal error de muchos fotógrafos es pensar que utilizando un plano americano, un plano general o un plano entero, pueden llegar a generar una cantidad de emoción mucho más grande que con un plano corto o un plano detalle. No digo que sea imposible, hay fotografías que están hechas en gran plano general, donde se ve una persona sentada y todo el espacio negativo arriba, por ejemplo, pero siempre va a tener mucha más carga emocional tener un plano más cerrado. Esto es muy importante entenderlo porque define de gran forma cuánta emoción o información queremos que tenga nuestra fotografía. Luego tenemos la angulación. La angulación de igual forma tiene algunos fundamentos biológicos, científicos de por qué funcionan mejor unos que otros y principalmente es por esto. Nosotros al colocar la cámara a la altura de los ojos tenemos un ángulo normal. Perdón, voy a silenciar mi celular un segundito que está sonando como loco. Ahí lo tenemos, mil disculpas. Cuando nosotros tenemos un ángulo normal, lo que estamos haciendo es colocar la altura de la cámara a la altura de los ojos de nuestra persona o a la altura a la que se muestra un objeto. La idea es tener un plano que se le conoce también como plano rasante, ¿ok? Al ras de la persona. Esto en muchos casos es bueno, pero en otros es incluso contraproducente. ¿Por qué? Principalmente porque es un plano que no suele ser demasiado creativo, es un plano un poco más aburrido. Luego vienen dos planos que son muy interesantes, el plano picado y el contrapicado. El picado es ligeramente desde arriba, en picada, y el contrapicado, su opuesto, ligeramente desde abajo.
El cenital también suele ser un plano muy utilizado. Es totalmente desde arriba, vertical en 90 grados. Se suele utilizar para fotografía de comida, pero también se puede utilizar para cualquier otro. Hay uno más que no está incluido acá, que es el plano nadir, que es el opuesto al cenital, totalmente desde abajo. Es el menos utilizado de todos. Pero bueno, ¿por qué les decía que estos ángulos tienen una base biológica y científica? Pues bueno, cuando nosotros somos niños solemos ver el mundo desde abajo hacia arriba, en plano contrapicado. Entonces vemos a todas las personas a nuestro alrededor, desde abajo hacia arriba, como seres que tienen mucha más fuerza, que son más imponentes, que se les tiene que presentar de alguna forma cierto respeto. Y cuando crecemos pasa lo opuesto. Cuando ya somos adultos y vemos a un niño desde arriba hacia abajo, nos da mucha ternura, nos da una sensación muy de... Sí, de que es muy pequeño, de que es indefenso. Entonces, el hecho de que nosotros decidamos poner un plano contrapicado o picado también influye en que nosotros estamos mostrando nuestra fotografía desde el punto de vista de alguien, digamos, que está viendo a una persona más indefensa, más débil, o que está viendo a una persona con mucho más poder, con mucho más respeto. Ninguna de las dos está mal y ninguna de las dos está bien. Son formas de utilizar la angulación para representar algo en nuestra fotografía. Personalmente me gusta mucho utilizar planos normales a contrapicados cuando fotografío personas, porque me gusta que se vean altas, que se vean poderosas, que se vean imponentes. Cuando trabajo con comida, por ejemplo, me gusta utilizar planos picados, no porque la comida se vea más pequeña, sino porque es el ángulo en el que tú ves la comida cuando te sientas a comer en la mesa, entonces se hace mucho más familiar. Un plano cenital puede utilizarse para fotografiar algo cuyo punto de interés está en la parte de arriba y no tanto en la parte de abajo, como por ejemplo un pastel, que no importan tanto las capas del lado, sino los adornos que tiene arriba. Pero por ejemplo para una hamburguesa podría ser un plano normal o ligeramente contrapicado, pero para un vaso no, porque el vaso se tapa entero y tienes que ver el líquido. En fin, depende de muchísimos factores, pero estos cuatro ángulos de cámara nos van a dar la libertad de poder crear y se van a dar cuenta cómo el tomar la misma foto con la misma luz, con la misma modelo, con los mismos colores, pero variar un poco el ángulo o la composición o la planimetría, acercarnos o alejarnos más, cambia totalmente el mensaje de la fotografía. Así que es algo para tener muy en cuenta.